¿Sabías que la intimidad con alguien no es solo un acto físico, sino una unión espiritual con profundas implicaciones según la Biblia? 1 Corintios 6:16 nos advierte: ¿o no saben que el que se une con una prostituta es un solo cuerpo con ella? Porque la Escritura dice: los dos serán una sola carne. Este versículo revela que la intimidad no es solo un placer momentáneo, sino una conexión que afecta el alma y el espíritu. Muchas veces el mundo nos dice que podemos entregarnos sin consecuencias, pero la palabra de Dios nos muestra lo contrario. Hoy exploraremos lo que realmente sucede cuando te unes íntimamente con alguien según las Escrituras. Descubriremos el impacto espiritual, emocional y físico de esta unión y cómo Dios nos llama a una pureza que trae bendición y propósito. ¿Estás listo para conocer la verdad que puede transformar tu vida? Desde el principio de la creación, Dios estableció la intimidad como un acto sagrado, una unión diseñada para reflejar algo mucho más grande que un simple vínculo entre dos personas. Génesis 2:24 nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este pasaje revela que la intimidad no es solo un acto físico, sino una fusión de almas, una conexión que trasciende lo visible y se arraiga en lo espiritual. Sin embargo, en un mundo que ha distorsionado el propósito divino de la intimidad, muchos han caído en la trampa de creer que se trata únicamente de deseo, placer o una experiencia pasajera. Lo que no se percibe a simple vista es que cada vez que una persona se une a otra, se establece un lazo que puede traer bendición o ataduras que afectan la vida de maneras profundas e inesperadas. A lo largo de la Biblia, Dios nos advierte sobre el poder y la responsabilidad que conlleva la unión íntima. En 1 Corintios 6:18, el apóstol Pablo exhorta: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Estas palabras revelan una verdad contundente. La intimidad desordenada no solo afecta el alma, sino también el cuerpo y el espíritu. No es un acto sin consecuencias, sino una puerta que, dependiendo de cómo se abra, puede traer bendición o destrucción. En el mundo espiritual, cuando dos personas se unen, se establece una conexión que no se rompe fácilmente. Este es el motivo por el cual muchas personas experimentan cargas emocionales, pensamientos persistentes o incluso una sensación de vacío después de haberse entregado a alguien fuera del diseño de Dios. La historia de Sansón es un claro ejemplo del poder que la intimidad puede tener sobre el destino de una persona. Elegido por Dios desde antes de su nacimiento, Sansón tenía una fuerza sobrenatural y un propósito divino que lo diferenciaba de los demás. Sin embargo, su debilidad por las relaciones fuera del plan de Dios lo llevó a su caída. En Jueces 16 vemos cómo Dalila, una mujer con intenciones ocultas, fue utilizada para descubrir el secreto de su fuerza. Aunque Sansón era consciente de los riesgos, su deseo lo cegó hasta el punto de entregar aquello que Dios le había confiado. Su historia no es solo una advertencia sobre el engaño, sino también sobre el vínculo espiritual que se forma en la intimidad. La influencia de Dalila sobre Sansón no fue meramente emocional, sino espiritual. Su unión le costó no solo su fuerza, sino su propósito y finalmente su vida. Muchas veces, lo que comienza como una atracción termina convirtiéndose en una atadura que impide avanzar. Cuando la intimidad ocurre fuera del pacto de Dios, puede abrir puertas a sentimientos de culpa, inseguridad o incluso desesperación. Es por eso que el enemigo busca constantemente pervertir lo que Dios ha santificado. En Efesios 5:3, la palabra advierte: pero entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Dios no da estas advertencias para limitar la felicidad de las personas,
sino para protegerlas de las heridas invisibles que se generan cuando la intimidad se experimenta de manera equivocada. La sociedad ha normalizado la idea de que el cuerpo y el alma son cosas separadas, pero la Biblia nos enseña que somos seres integrales y que todo lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta nuestra alma y nuestro espíritu. En la historia de David y Betsabé encontramos otro ejemplo claro del impacto espiritual de la intimidad fuera del propósito divino. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió un grave error al dejarse llevar por el deseo. En 2 Samuel 11 se nos relata cómo, al ver a Betsabé, decidió tomarla sin considerar las consecuencias. Lo que comenzó como un acto de deseo terminó en engaño, asesinato y juicio divino sobre su casa. Esta historia nos recuerda que la intimidad nunca es un acto aislado. Siempre trae consigo efectos espirituales y emocionales que pueden marcar generaciones. David se arrepintió sinceramente, como lo vemos en el Salmo 51, pero las cicatrices de sus acciones se reflejaron en su familia durante años. El enemigo sabe que la intimidad tiene el poder de unir dos vidas de una manera profunda, por eso ha hecho todo lo posible para distorsionarla. A través del tiempo, ha sembrado mentiras que han llevado a muchos a ver este acto como algo sin importancia, una simple experiencia sin efectos mayores. Pero la realidad es que cada vez que una persona se une a otra, algo en su interior cambia. Esto explica por qué muchas personas luchan con recuerdos persistentes, dificultades para avanzar en nuevas relaciones o incluso una sensación de pérdida después de una unión fuera del plan de Dios. En Proverbios 6:32 leemos: el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su propia alma. Este versículo nos muestra que las consecuencias no solo son físicas, sino que afectan el alma de una manera que muchas veces no se comprende hasta que el daño ya está hecho. Jesús mismo enfatizó la importancia de la pureza en esta área. En Mateo 5:28 declaró: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Estas palabras nos revelan que la intimidad no comienza con el acto en sí, sino en la mente y en el corazón. Lo que se permite en el pensamiento puede abrir la puerta a acciones que terminan afectando toda una vida. Por eso, la Biblia nos llama a renovar nuestra mente y a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Cuando una persona se une a otra fuera del propósito de Dios, se forma una atadura que puede traer confusión, temor y un sentimiento de vacío difícil de explicar. A lo largo de la historia, Dios ha mostrado su deseo de que la intimidad sea una bendición y no una carga. En Cantares de Salomón vemos cómo el amor dentro del pacto divino es exaltado como algo puro y hermoso. La diferencia entre una unión conforme a la voluntad de Dios y una que no lo es radica en sus frutos. Una relación establecida en el orden divino trae paz, crecimiento y una conexión profunda que va más allá del físico. En cambio, una unión fuera de este diseño puede traer dudas, conflictos y en muchos casos una sensación de insatisfacción continua. Es por eso que Dios no nos llama a la restricción, sino a la protección de lo que es sagrado. Cuando la Biblia dice que los dos serán una sola carne, no se trata solo de un simbolismo. En el ámbito espiritual, la unión íntima deja una marca en la vida de una persona. Este es el motivo por el cual tantas personas, incluso después de mucho tiempo, siguen sintiendo una conexión inexplicable con alguien con quien tuvieron una relación en el pasado. El alma no olvida lo que ha sido entrelazado, y sin la intervención de Dios, esas ataduras pueden afectar las emociones, las decisiones y hasta la relación con Él. Isaías 1:18 nos da una promesa poderosa: vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Dios no solo nos advierte, sino que también nos ofrece restauración. Sin importar cuán lejos alguien haya ido en este aspecto, siempre hay oportunidad de empezar de nuevo bajo su de lo físico y afecta el alma. Cuando Dios estableció la unión entre el hombre y la mujer, lo hizo con un propósito divino que refleja su propia relación con la humanidad. Efesios 5:31-32 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esta revelación muestra que la intimidad en su diseño original es un reflejo de la relación entre Cristo y su pueblo, un vínculo de amor, entrega y fidelidad. Sin embargo, cuando esta unión se desvía del propósito de Dios, deja de ser una bendición para convertirse en una puerta a ataduras espirituales, emocionales y físicas que pueden afectar profundamente el destino de una persona. En la Escritura, la relación entre la idolatría y la impureza sexual es una constante. Dios compara la infidelidad de Israel con la prostitución, mostrando que la infidelidad física y la espiritual están estrechamente relacionadas. Oseas 4:12-13 dice: mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y su bastón le responde, porque un espíritu de prostitución los hizo errar, y dejaron a su Dios para prostituirse. Aquí se revela que el alejamiento de Dios lleva a la corrupción en todas las áreas de la vida, incluida la intimidad. Cuando una persona se une fuera del pacto divino, se abre una puerta a la confusión, la manipulación y la pérdida de identidad, tal como sucedió con Israel cuando se apartó del Señor. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras, mostrando que la impureza no es solo un pecado aislado, sino un síntoma de una desconexión espiritual más profunda. Las consecuencias de estas uniones van más allá de lo visible. 1 Corintios 6:16 y 17 advierte: ¿o no saben que el que se une con una prostituta es un solo cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Este pasaje revela que cada vez que una persona se une íntimamente con otra, ocurre una fusión espiritual que no se rompe fácilmente. Esta es la razón por la que muchas personas, incluso después de haberse separado físicamente, continúan sintiendo una conexión con alguien del pasado, experimentando luchas emocionales y espirituales que parecen no tener explicación. La palabra de Dios muestra que estas uniones crean lazos que afectan la mente y el corazón, generando un impacto que puede durar mucho más allá del momento en que ocurrieron. El diseño divino para la intimidad incluye protección, seguridad y un propósito mayor que el simple acto físico. Cuando se establece en el orden de Dios, se convierte en una fuente de bendición, fortaleciendo el amor, la confianza y la unidad. Génesis 1:28 muestra que Dios bendijo la unión entre el hombre y la mujer, diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esta bendición no solo se refiere a la reproducción, sino a la capacidad de la intimidad de producir fruto en todas las áreas de la vida. En contraste, cuando esta unión se da fuera del plan de Dios, produce el efecto contrario. En lugar de edificar, destruye. En lugar de dar vida, causa ruina. Por eso, la Biblia no trata este tema con ligereza, sino que lo presenta como una realidad espiritual con implicaciones eternas. La distorsión de este diseño ha sido una de las estrategias más usadas para debilitar a las personas y alejarlas de su propósito. Desde los tiempos del Antiguo Testamento se observa cómo la inmoralidad sexual estuvo ligada a la caída de reinos y al juicio divino sobre las naciones. Números 25, 1-3 relata cómo Israel, al involucrarse con las hijas de Moab, fue llevado a la idolatría, provocando la ira de Dios. Moraba Israel en Sittim,
Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así se unió Israel a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Este pasaje muestra que la intimidad no es solo una cuestión privada, sino una vía que puede influir en la relación de una persona con Dios y su destino espiritual. La enseñanza de Jesús sobre este tema es clara y directa. En Mateo 5, 27, 28 declara: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí, el Señor muestra que la impureza no comienza con el acto físico, sino con el corazón y la mente. La batalla por la santidad en esta área no se libra solo en las acciones, sino en los pensamientos e intenciones. Esta es la razón por la cual la Escritura enfatiza la necesidad de renovar la mente y guardar el corazón. Proverbios 4:23 nos instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La lucha por la pureza es una batalla espiritual que requiere vigilancia, disciplina y dependencia de Dios. El Nuevo Testamento reitera esta advertencia en diversas ocasiones. En 1 Tesalonicenses 4:3-5 se establece: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La santidad en la intimidad no es una opción para quienes siguen a Cristo, sino un mandato que refleja la diferencia entre los que pertenecen a Dios y los que no. Esta distinción no se basa en reglas externas, sino en un corazón transformado que reconoce el valor de lo que Dios ha establecido y decide honrarlo en cada área de su vida. La Escritura también muestra el camino a la restauración para aquellos que han caído en la inmoralidad. En Juan 8, 10, 11, cuando la mujer sorprendida en adulterio fue llevada ante Jesús, él le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este encuentro revela que Dios no solo ofrece perdón, sino también un nuevo comienzo. Su llamado a la pureza no es una carga, sino una invitación a vivir libres de las consecuencias del pecado y a caminar en la plenitud de su diseño. El propósito de Dios para la intimidad es que sea una bendición dentro del pacto del matrimonio, una expresión de amor y compromiso que refleje su fidelidad. Hebreos 13:4 afirma: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta declaración confirma que la intimidad es sagrada y debe ser guardada con reverencia. La diferencia entre una unión bendecida por Dios y una que no lo es radica en su fundamento. Aquello que se construye sobre la obediencia a la palabra de Dios permanece firme, mientras que lo que se edifica sobre la lujuria y el deseo pasajero inevitablemente se derrumba. El llamado a vivir en pureza no es una imposición, sino una invitación a experimentar la plenitud del propósito divino. Aquellos que siguen este camino encuentran paz, seguridad y una relación más profunda con Dios. Romanos 12:1-2 exhorta: os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La intimidad, cuando se vive según el diseño de Dios, no es una carga ni una restricción, sino una expresión de amor y propósito que trae verdadera satisfacción y plenitud. La intimidad es un vínculo diseñado por Dios para reflejar un principio espiritual profundo.
Desde el principio, el Creador estableció la unión entre el hombre y la mujer como algo sagrado, una conexión que no solo implica el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Génesis 2:24 enseña que los dos serán una sola carne, revelando que este acto es más que una experiencia física. La Escritura muestra que esta unión tiene un impacto duradero, ya sea para bendición o para atadura. A lo largo de la historia bíblica, la forma en que las personas manejaron la intimidad influyó directamente en su relación con Dios y en su destino. Cuando se respeta el diseño divino, esta unión trae estabilidad, pero cuando se viola, las consecuencias pueden extenderse por generaciones. El pueblo de Israel experimentó esto cuando se apartó del propósito de Dios y se dejó arrastrar por la idolatría y la inmoralidad. En Ezequiel 16, el Señor usa la metáfora de una esposa infiel para describir cómo Israel se entregó a prácticas contrarias a su voluntad. El pasaje expone la forma en que la entrega a otras naciones y sus costumbres corruptas llevó a la ruina espiritual. Te prostituiste con los hijos de Egipto, tus vecinos de grandes carnes, aumentando tu fornicación para enojarme. Ezequiel 16:26. Esta imagen muestra que la impureza no solo afecta a quien la practica, sino que tiene consecuencias más amplias. La conexión con lo que no proviene de Dios lleva a la esclavitud, no solo en lo físico, sino en el alma, creando lazos que alejan de la verdad y sumergen en confusión. En el Nuevo Testamento, la advertencia sobre los efectos de la inmoralidad es clara. 1 Corintios 6:18 instruye: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Esta afirmación subraya que el impacto de la intimidad fuera del diseño de Dios es diferente a otros pecados. No se limita al ámbito externo, sino que tiene una repercusión directa en el interior de la persona. Jesús enseñó que la pureza comienza en el corazón y que lo que se permite en la mente y en los deseos termina manifestándose en las acciones. En Mateo 15:19 declara: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La advertencia es clara. Lo que se tolera en lo invisible tarde o temprano se manifestará en lo visible. El propósito de Dios para la intimidad no solo es la unión entre dos personas, sino la preservación de una relación estable que refleje su fidelidad y su amor. Efesios 5:25 compara el amor entre esposos con el amor de Cristo por la iglesia, estableciendo un estándar que va más allá del deseo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor verdadero no busca el placer propio, sino el bienestar del otro. Cuando la intimidad se vive en este contexto, trae edificación y seguridad, pero cuando se busca fuera de este marco, se convierte en un instrumento de destrucción. Muchas de las caídas descritas en la Escritura tienen su origen en relaciones que comenzaron fuera del propósito de Dios, mostrando que este aspecto no puede tomarse a la ligera. Las advertencias sobre la impureza están presentes en toda la Biblia porque este aspecto afecta la conexión con Dios. La historia de Balaam ilustra cómo la corrupción en este ámbito se convirtió en una estrategia para debilitar a Israel. Números 31:16 explica que las mujeres de Moab, bajo el consejo de Balaam, hicieron que los israelitas pecaran contra el Señor, provocando una plaga en el pueblo. El ataque no vino con espadas, sino con una seducción que los llevó a la idolatría y la desobediencia. Este patrón se repite a lo largo de la historia. La desviación en la intimidad abre la puerta a la confusión y al alejamiento de la voluntad divina. Jesús no solo habló de la pureza como un ideal, sino como una condición necesaria para ver a Dios. Mateo 5:8 afirma:
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta declaración resalta que la impureza no solo contamina las acciones, sino que también nubla la percepción espiritual. Aquellos que permiten que su corazón sea dirigido por deseos fuera del orden divino, terminan alejándose de la verdad y perdiendo la sensibilidad para reconocer la voz de Dios. La relación con Él no puede separarse de la manera en que se maneja la intimidad, pues ambas están profundamente conectadas. En el libro de Apocalipsis, la imagen de la gran ramera simboliza la corrupción espiritual y moral que dominará en los últimos tiempos. Apocalipsis 17:2 describe a los reyes de la tierra fornicando con ella y a los moradores embriagándose con el vino de su fornicación. Este lenguaje profético revela que la impureza no es solo un problema individual, sino que se convierte en un sistema que esclaviza y destruye naciones enteras. La manipulación de la verdad, la idolatría y la perversión han sido utilizadas como armas para alejar a las personas del propósito de Dios, mostrando que la batalla por la pureza es una guerra espiritual con implicaciones eternas. En contraste, la Escritura presenta la fidelidad como un símbolo de bendición y prosperidad. Proverbios 5, 18, 19 enseña: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Este pasaje muestra que la intimidad dentro del marco divino no es una carga, sino una fuente de gozo y satisfacción. La diferencia entre una relación bendecida y una que lleva a la ruina radica en si está alineada con la voluntad de Dios o impulsada por deseos momentáneos. La Escritura no prohíbe la intimidad, sino que la protege y la eleva a un nivel que trasciende lo físico, convirtiéndola en un reflejo del amor divino. El llamado a la santidad en esta área no es una restricción, sino una invitación a una vida sin cargas ni ataduras. Isaías 1:18 ofrece una promesa de restauración. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuán lejos haya ido una persona en este aspecto, siempre hay oportunidad de ser restaurado. La gracia de Dios no solo perdona, sino que también limpia y restaura, permitiendo que aquellos que han caído en este pecado puedan experimentar una nueva vida en Él. La relación entre la intimidad y el propósito divino es clara en toda la Escritura. Dios diseñó este vínculo para reflejar la unidad, la fidelidad y el amor que Él mismo tiene por su pueblo. Cantares de Salomón presenta una imagen de la relación entre Dios y sus hijos a través de la metáfora del amor conyugal, mostrando que la verdadera intimidad va más allá del deseo y se fundamenta en la entrega y el compromiso. Cuando se vive conforme al propósito de Dios, se convierte en una bendición que fortalece la vida espiritual, emocional y física. La diferencia entre una unión que edifica y una que destruye radica en si está basada en la verdad de la palabra de Dios o en los impulsos del mundo. La lucha por la pureza no es una batalla externa, sino una decisión que se toma en el corazón. Romanos 12:2 exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La victoria en esta área comienza con la mente y con la decisión de someter cada aspecto de la vida a la voluntad divina. La Escritura no deja espacio para la ambigüedad en este tema, sino que muestra con claridad que la verdadera satisfacción se encuentra en seguir el diseño de Dios. La diferencia entre vivir en libertad o en esclavitud espiritual está en la disposición de rendir la vida completamente a su propósito y caminar en la pureza que Él ha establecido desde el principio. La relación entre la intimidad y la dimensión espiritual ha sido un principio establecido desde el principio de los tiempos. Dios, en su infinita sabiduría,
diseñó la unión entre el hombre y la mujer no como un acto meramente físico, sino como un pacto con implicaciones eternas. Lo que sucede en ese encuentro no es solo la fusión de dos cuerpos, sino la conexión de dos almas, una realidad que la Escritura describe con absoluta claridad. Génesis 2:24 revela este principio cuando declara: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La expresión una sola carne no es un mero símbolo, sino una verdad espiritual que ha sido confirmada a lo largo de la historia. No se trata de un simple acuerdo humano, sino de un diseño divino que une a dos personas en un nivel que va más allá de lo tangible, estableciendo una unión que, cuando se rompe o se contamina, deja marcas profundas en el alma. La Biblia no advierte sobre la inmoralidad sexual como una prohibición sin propósito, sino como una protección contra las consecuencias que acarrea el uso indebido de la intimidad. 1 Corintios 6:18 nos exhorta con una contundencia innegable: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Esta declaración es reveladora porque distingue este pecado de los demás, mostrando que la implicación no es solo externa, sino que afecta directamente el ser interior. La razón por la que la Escritura insiste en la santidad en esta área es porque el cuerpo no es solo carne y hueso, sino el templo del Espíritu Santo, una realidad que se menciona solo unos versículos más adelante, cuando Pablo declara: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. 1 Corintios 6, 19, 20. Cuando se comprende esta verdad, se hace evidente que la intimidad no puede tratarse con ligereza. Cada vez que una persona se une a otra fuera del diseño divino, establece una conexión que no se rompe fácilmente. Estas uniones dejan rastros que pueden manifestarse en pensamientos persistentes, en luchas emocionales y en un sentido de vacío que parece no desaparecer. La razón es que el alma no fue creada para fragmentarse, sino para permanecer íntegra en el plan de Dios. El enemigo lo sabe y por eso ha usado la distorsión de la intimidad como una de sus estrategias más efectivas para alejar a las personas de su propósito. No es casualidad que las sociedades que han caído en corrupción moral hayan experimentado también decadencia espiritual. En Romanos 1, 24, 25 se menciona esta realidad con una advertencia clara. Por lo cual también Dios los entregó a la impureza, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La idolatría y la inmoralidad sexual han estado ligadas desde tiempos antiguos, como se evidencia en la historia de Israel. En diversas ocasiones, el pueblo de Dios cayó en pecado cuando se dejó seducir por culturas que promovían prácticas contrarias a la santidad. En Números 25 se relata cómo los israelitas fueron atraídos por las mujeres moabitas y a través de esa unión terminaron adorando a dioses ajenos. La consecuencia fue devastadora. E Israel se juntó a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Números 25:3. La contaminación espiritual que vino con estas relaciones no solo afectó a los involucrados directamente, sino que trajo juicio sobre toda la nación. Esta historia demuestra que la intimidad fuera del pacto de Dios no es un asunto meramente personal, sino que tiene repercusiones que pueden extenderse a nivel familiar, social y espiritual. En el Nuevo Testamento, el mensaje de Cristo es aún más claro. Jesús no solo condenó el adulterio físico, sino que fue más allá al señalar que la pureza comienza en el corazón.
En Mateo 5, 27, 28 declara: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este estándar revela que la lucha por la santidad no se libra únicamente en las acciones externas, sino en los pensamientos y deseos internos. No basta con evitar el pecado de manera visible, es necesario erradicarlo desde la raíz. La impureza comienza en la mente, y si no se confronta, eventualmente se manifestará en actos que pueden traer consecuencias irreversibles. La Escritura presenta la pureza no como una carga, sino como un camino de libertad. En 1 Tesalonicenses 4, 3, 5 se afirma: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La diferencia entre aquellos que siguen a Cristo y los que no radica en su manera de abordar la intimidad. Los que viven conforme al Espíritu entienden que no pueden conformarse a las prácticas del mundo, sino que están llamados a reflejar el carácter de Dios en cada aspecto de su vida. La relación entre Cristo y la Iglesia es presentada en la Biblia como el modelo perfecto de amor y fidelidad. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta imagen muestra que el propósito de la intimidad no es el placer egoísta, sino el amor sacrificial y el compromiso inquebrantable. Cuando se entiende este principio, se hace evidente que la intimidad fuera del pacto matrimonial no solo es una transgresión de la ley de Dios, sino una distorsión del significado real del amor. El verdadero amor no busca satisfacer impulsos momentáneos, sino construir una relación basada en la fidelidad y el respeto mutuo. La Biblia no solo advierte sobre los peligros de la impureza, sino que también ofrece restauración para aquellos que han caído en este pecado. En Juan 8, cuando la mujer sorprendida en adulterio fue llevada ante Jesús, él no la condenó, sino que le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Este encuentro muestra que Dios no solo perdona, sino que también capacita para vivir en santidad. La gracia de Cristo no es una licencia para seguir pecando, sino una oportunidad para comenzar de nuevo con un corazón renovado. La santidad en la intimidad no es un estándar inalcanzable, sino un llamado a vivir conforme al diseño divino. La diferencia entre aquellos que experimentan plenitud en sus relaciones y aquellos que viven en constante insatisfacción radica en si han decidido caminar en obediencia a la palabra de Dios o seguir las pasiones del mundo. Romanos 12:2 exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La pureza no es una limitación, sino una garantía de una vida llena de propósito y bendición. La lucha contra la impureza no se vence con fuerza de voluntad, sino con una transformación del corazón y la mente. Dios no llama a sus hijos a la santidad sin darles los medios para alcanzarla. Su Espíritu Santo es el poder que capacita para vivir en victoria, renovando el deseo de agradarle en todas las áreas de la vida. Quienes eligen este camino no solo experimentan la paz que viene de la obediencia, sino que también se convierten en testimonios vivos del amor y la fidelidad de Dios. La verdadera libertad se encuentra en alinear cada aspecto de la vida con su voluntad, reconociendo que su diseño es perfecto y que la plenitud solo puede hallarse en él. La intimidad, según la Biblia, es un vínculo que trasciende lo físico y afecta las dimensiones más profundas del ser humano. Desde el inicio, Dios diseñó este acto como un reflejo de una unidad sagrada, un pacto en el que dos personas dejan de ser individuos separados para convertirse en una sola carne. Esta verdad
establecida en Génesis 2:24, no es un concepto figurativo ni una simple metáfora, sino una realidad espiritual que determina la conexión del alma y del espíritu con quien se establece esta unión. La profundidad de este lazo es tal que no se puede romper sin consecuencias. En la cultura moderna se ha normalizado la idea de que la intimidad es solo una experiencia más, una acción sin mayor trascendencia. Pero la palabra de Dios muestra que cada acto de unión deja una marca indeleble en quienes participan en él. No es posible entregarse a alguien sin que algo en el interior cambie. El problema radica en que muchas veces se ignora la implicación espiritual de la intimidad fuera del diseño divino. 1 Corintios 6:16 lo expone claramente. ¿O no sabéis que el que se une con una prostituta es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Este principio no aplica únicamente a ese contexto específico, sino a toda relación fuera del pacto matrimonial. Cada vez que dos personas se unen, hay una transferencia espiritual que deja huellas en el alma, produciendo lazos que no pueden disolverse con el tiempo ni con el simple alejamiento físico. Esta es la razón por la cual muchas personas experimentan dificultades emocionales y espirituales después de haber compartido intimidad con alguien fuera del orden de Dios. Lo que parecía una decisión personal se convierte en una carga invisible, en un peso que afecta la estabilidad emocional, la claridad mental y hasta la relación con Dios. El enemigo conoce bien esta verdad y ha trabajado desde el principio para distorsionar el propósito divino de la intimidad. En el huerto del Edén, la estrategia de la serpiente no fue atacar la unión entre Adán y Eva directamente, sino sembrar la duda en su identidad y en la palabra de Dios. Una vez que la verdad fue cuestionada, el orden se rompió, trayendo separación y vergüenza. La misma táctica sigue vigente hoy. El mundo ha promovido la idea de que la libertad sexual es sinónimo de realización personal, cuando en realidad muchas de las mayores cadenas emocionales y espirituales tienen su raíz en relaciones establecidas fuera del propósito de Dios. Romanos 1:24 advierte sobre esta realidad, por lo cual también Dios los entregó a la impureza, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El pecado en esta área no solo afecta al individuo, sino que contamina todo su entorno, debilitando su capacidad de discernir la voluntad de Dios y alejándolo del propósito para el que fue creado. El Antiguo Testamento está lleno de advertencias sobre la relación entre la inmoralidad y la decadencia espiritual. Cada vez que Israel se apartó de Dios, la corrupción en esta área fue un factor determinante. En Números 25, el pueblo cayó en idolatría después de haberse mezclado con las hijas de Moab, un evento que trajo juicio y muerte sobre la nación. No fue una coincidencia que la seducción precediera a la apostasía. Las relaciones ilícitas no solo afectan a las personas involucradas, sino que pueden llevar a comunidades enteras a alejarse de Dios. Por eso, la Biblia trata este tema con tanta seriedad. Proverbios 5:3-5 lo expresa de manera contundente. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se dirigen al Seol. Lo que comienza con una apariencia inofensiva puede convertirse en un camino de destrucción. Jesús elevó aún más el estándar cuando enseñó que la pureza no es solo un asunto de acciones externas, sino de pensamientos e intenciones. En Mateo 5:28 dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con esta declaración dejó claro que la batalla por la santidad comienza en la mente y que no basta con evitar el acto físico si el corazón ya ha sido entregado al deseo desordenado. El pecado en esta área es particularmente engañoso porque se presenta como una necesidad legítima,
pero termina esclavizando. Cuando la Biblia habla de la importancia de renovar la mente, se refiere precisamente a este tipo de luchas internas. Romanos 12:2 exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Escritura no solo advierte sobre las consecuencias de la impureza, sino que también presenta el camino para vivir en libertad. Efesios 5:3 establece un principio fundamental: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. La clave para mantener la santidad no es solo evitar la tentación, sino también establecer límites claros y rechazar todo aquello que pueda llevar a una caída. La disciplina en esta área es crucial, porque las decisiones que se toman respecto a la intimidad no solo afectan el presente, sino que tienen un impacto a largo plazo en la relación con Dios y en la vida espiritual. La relación entre Cristo y la Iglesia es presentada como el modelo perfecto de amor y fidelidad. Efesios 5:25-27 declara: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este pasaje demuestra que el propósito de Dios para la intimidad es mucho más elevado de lo que el mundo promueve. No se trata de un simple acto de placer, sino de una relación que refleja el amor redentor de Cristo. La restauración en esta área es posible para aquellos que han caído. La gracia de Dios no solo ofrece perdón, sino también la oportunidad de un nuevo comienzo. En Isaías 1:18, el Señor hace una promesa: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El arrepentimiento genuino no solo limpia el pasado, sino que abre la puerta a una transformación completa. Aquellos que han sido liberados de las cadenas de la impureza pueden experimentar una renovación total en su vida espiritual, emocional y relacional. La santidad no es una carga, sino una protección. La diferencia entre quienes experimentan paz en sus relaciones y quienes viven en constante insatisfacción radica en si han decidido someterse a la voluntad de Dios o seguir sus propios impulsos. Primero Tesalonicenses 4:7 declara: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La verdadera libertad no está en hacer lo que se desea en el momento, sino en vivir conforme al propósito para el cual se fue creado. El enemigo siempre intentará presentar la pureza como algo difícil o innecesario, pero la realidad es que aquellos que eligen este camino experimentan la verdadera plenitud. La diferencia entre una vida marcada por el caos y una vida llena de propósito radica en si se decide caminar en obediencia a Dios o ceder a los deseos del mundo. Cada decisión en esta área define el futuro espiritual y emocional. Quienes comprenden esta verdad no solo evitan el dolor de las consecuencias del pecado, sino que también acceden a una relación más profunda con Dios. La Escritura no deja espacio para la ambigüedad en este tema. La bendición está en la obediencia y la plenitud solo puede encontrarse en aquel que diseñó la intimidad como un reflejo de su amor perfecto. La intimidad fue diseñada por Dios como una manifestación de unidad, un vínculo sagrado que no solo une los cuerpos, sino que entrelaza las almas en una conexión profunda e irreversible. Desde el principio, la Escritura deja claro que la unión entre un hombre y una mujer no es un simple acto físico, sino la representación de un pacto espiritual. Génesis 2:24 declara: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Este principio establece que la intimidad no es un asunto trivial ni una experiencia sin consecuencias, sino una realidad que marca a quienes la experimentan. Cada vez que dos personas se unen, se crea un lazo que trasciende lo visible, una conexión que no puede deshacerse sin dejar huellas en el alma. La relación entre el cuerpo y el espíritu es un tema recurrente en la Escritura. Pablo lo enfatiza con claridad en 1 Corintios 6, 10, 19, 20 cuando dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La pureza en este ámbito no es solo un mandato moral, sino una protección contra las ataduras que pueden formarse cuando la intimidad se experimenta fuera del plan divino. No se trata solo de preservar el cuerpo, sino de cuidar el alma de las heridas invisibles que quedan cuando se establece un vínculo sin compromiso, sin propósito y sin la cobertura de Dios. Las advertencias de la Escritura sobre la inmoralidad sexual no son restricciones arbitrarias, sino revelaciones del peligro que representa alejarse del diseño divino. Efesios 5:3 establece un estándar claro: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No hay términos ambiguos ni margen para interpretaciones laxas. La voluntad de Dios es que su pueblo viva en santidad, porque sabe que todo lo que se aparta de este camino trae consigo destrucción. A lo largo de la historia, el enemigo ha utilizado la distorsión de la intimidad para debilitar a las personas, robándoles la claridad espiritual y sumergiéndolas en una espiral de culpa, confusión y vacío. No es coincidencia que muchas de las caídas más grandes registradas en la Biblia estén relacionadas con la desobediencia en esta área. El pecado sexual no solo afecta a quienes lo practican, sino que también tiene consecuencias sobre su descendencia y sobre las generaciones futuras. En Éxodo 25, Dios advierte que la iniquidad de los padres puede alcanzar hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Esto no significa que cada persona será castigada por los errores de sus antepasados, sino que las decisiones que se toman en el presente pueden marcar el futuro de una familia entera. Las consecuencias de una vida fuera de la santidad no siempre son inmediatas, pero eventualmente se manifiestan. Lo que comienza como una decisión individual se convierte en un patrón que se transmite y perpetúa, afectando la estabilidad emocional, las relaciones y la capacidad de reconocer la voz de Dios. En contraste, la Escritura presenta la obediencia como el camino hacia la bendición y la restauración. En Salmo 119:9 se hace una pregunta fundamental: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La pureza no es un estado imposible de alcanzar, sino una decisión que se toma diariamente al alinear la vida con la verdad de Dios. No se trata solo de evitar la tentación, sino de llenar la mente y el corazón con lo que proviene del Señor, permitiendo que su Espíritu transforme los deseos y renueve el entendimiento. Romanos 12:2 exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo ha promovido la idea de que la pureza es un estándar anticuado, un obstáculo para la libertad y la realización personal. Sin embargo, la realidad es que muchas de las mayores cadenas emocionales y espirituales tienen su origen en relaciones que fueron establecidas fuera del orden de Dios. La aparente libertad de hacer lo que se desea sin restricciones ha llevado a una generación entera a experimentar insatisfacción, relaciones rotas y un constante anhelo de algo más profundo. La verdad es que el alma no puede encontrar plenitud en aquello que fue diseñado para ser temporal. La única fuente de satisfacción genuina
es vivir conforme al propósito divino, alineando cada aspecto de la vida con su voluntad. El matrimonio es presentado en la Biblia como el contexto en el que la intimidad alcanza su propósito pleno. Hebreos 13:4 declara: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta declaración muestra que la intimidad no es impura en sí misma, sino que debe ser experimentada dentro del marco establecido por Dios. Cuando se vive bajo su diseño, la intimidad no trae culpa ni consecuencias destructivas, sino gozo, unidad y estabilidad. La diferencia entre una unión bendecida y una que lleva a la ruina radica en si está fundamentada en la verdad de la palabra o en los impulsos del mundo. La Biblia no solo advierte sobre los peligros de la inmoralidad, sino que también ofrece restauración a quienes han caído en este pecado. Isaías 1:18 contiene una promesa inquebrantable: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El arrepentimiento sincero no solo limpia el pasado, sino que abre la puerta a una transformación completa. Dios no solo perdona, sino que también restaura, capacitando a quienes se rinden a Él para vivir en victoria y experimentar su propósito en plenitud. El llamado a la santidad en esta área no es una imposición, sino una invitación a experimentar la verdadera libertad. 1 Tesalonicenses 4:7 afirma: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquellos que eligen este camino no solo se libran de las consecuencias del pecado, sino que también disfrutan de una relación más profunda con Dios. La diferencia entre quienes viven en paz y quienes cargan con el peso del arrepentimiento constante no radica en la ausencia de tentaciones, sino en la decisión de vivir conforme a la palabra. La santidad no es un obstáculo para la felicidad, sino el camino hacia la plenitud. El enemigo siempre intentará hacer creer que la impureza no tiene consecuencias, que la intimidad es solo un aspecto físico sin implicaciones espirituales. Pero la realidad es que quienes han experimentado las ataduras de relaciones fuera del propósito de Dios saben que las cadenas no se rompen fácilmente. La Escritura es clara cuando afirma que solo la verdad puede traer libertad. Juan 8:32 declara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquellos que eligen la obediencia no solo experimentan la paz que viene de una conciencia limpia, sino que también se convierten en testigos del poder transformador de Dios. Cada decisión en esta área define el futuro espiritual y emocional de una persona. La diferencia entre una vida marcada por la confusión y una vida llena de propósito radica en si se decide caminar en obediencia o seguir las pasiones del mundo. La Escritura no deja espacio para la ambigüedad en este tema. La bendición está en la obediencia y la plenitud solo puede encontrarse en aquel que diseñó la intimidad como un reflejo de su amor perfecto. El verdadero gozo y la satisfacción duradera no se encuentran en seguir los deseos momentáneos, sino en vivir en alineación con la voluntad de Dios, confiando en que su diseño es el único camino que lleva a la vida en abundancia. La intimidad, en su esencia más profunda, es un eco de la relación entre Dios y la humanidad, una sombra de un misterio que trasciende el entendimiento humano. No es un concepto que pueda ser reducido a lo físico ni confinado a las limitaciones del tiempo. En cada encuentro se deposita algo del alma, se abre una puerta en el espíritu, y la relación entre Cristo y la Iglesia no es solo una comparación simbólica, sino una declaración de que el amor verdadero no se basa en el deseo pasajero, sino en la entrega absoluta. Así como Dios se compromete con su pueblo, la intimidad fue diseñada para ser la expresión más profunda de un compromiso inquebrantable, una representación de la fidelidad que sostiene el universo.
Cuando la intimidad se aparta de este diseño, pierde su propósito y se convierte en una transacción vacía, un intento de encontrar plenitud sin compromiso, de cosechar los frutos del amor sin sembrar las raíces del pacto. Es en este punto donde muchos experimentan la insatisfacción, la desconexión y la fragmentación interior, no porque la intimidad sea el problema, sino porque ha sido separada de su propósito original. El alma humana no fue creada para dividirse, para entrelazarse y separarse sin consecuencias. Cada relación deja una marca, una huella imborrable que, cuando no está bajo la cobertura de Dios, se convierte en un peso en el espíritu, en un eco que resuena mucho después de que el momento ha pasado. Dios, en su misericordia, no solo establece el diseño correcto, sino que también abre la puerta a la restauración. La redención no es solo para el alma, sino también para las cicatrices invisibles que han sido dejadas en lo más profundo del ser. La gracia de Dios tiene el poder de restaurar lo que parecía perdido, de renovar lo que ha sido desgastado, de sanar lo que ha sido roto. La intimidad, cuando es redimida, vuelve a ser lo que siempre debió ser: un reflejo del amor eterno, un testimonio de la unidad que Dios anhela con su pueblo, un pacto sellado no solo en la carne, sino en el espíritu. La verdadera plenitud no está en tomar lo que parece bueno en el momento, sino en vivir conforme al diseño de aquel que estableció cada principio para llevar a sus hijos a la vida en abundancia.